La teoría social que elegimos mi equipo y yo fue el funcionalismo. Antes de explicar qué relación tiene el funcionalismo y la educación, hay que definir primero qué es el funcionalismo. El funcionalismo es una teoría social que postula que la sociedad trabaja como con subsistemas, como si todo fuera una red, como si todo estuviera conectado. Si funciona, bueno, primero hay que definir las estructuras o las subdivisiones: la familia, la educación, la comunidad, la finanza, la administración, la seguridad. Todas estas estructuras, si funcionan cada uno, si toda esta red de subdivisiones está junta, funciona. Entonces, si funciona la familia, funciona la educación. Si funciona la educación, funcionan las finanzas. Si funcionan las finanzas, disminuye la inseguridad. Si disminuye la inseguridad, aumenta, no sé, la ganancia que tenga el país con los trabajos o disminuye el desempleo. Entonces, postula que si todas estas estructuras funcionan, entonces toda la sociedad se viene arriba. Las críticas es como si lo comparan como si fuera con el cuerpo humano. Si funciona el cerebro, da las indicaciones todo el sistema nervioso a todo el cuerpo. Entonces funciona el sistema digestivo, funciona el sistema circulatorio, el sistema respiratorio. Y si uno de estos falla, lo ven como si fuera una máquina. O sea, si uno de estas subdivisiones falla, afecta a todo el proceso. Pero entonces se ve tan mecanicista, se ve tan conservador que no le da lugar al cambio. Entonces es un problema porque la sociedad está en constante cambio. Somos personas, estamos en constante cambio todo el tiempo. No somos las mismas personas o la misma sociedad que eran hace 10 años, que eran en la Edad Media, que eran en los tiempos de Grecia. Entonces por eso el funcionalismo fue cayendo. Otra de las críticas que se hace, aparte de que es muy conservador, que esta conservación se queda simplemente en la élite, en la gente que tiene el dinero. O sea, ellos están muy bien si todo funciona, pero la gente de abajo, la gente que no tiene dinero, la gente que no tiene las mismas posibilidades, es la gente que más batalla. Otra de las críticas es que no toma en cuenta las decisiones del individuo. Simplemente es, si se toma la estructura, si funciona bien la estructura, por ejemplo, la familia, que es la principal, si funciona bien, pasamos directamente a la educación. Si funciona bien, pasamos directamente a las finanzas. Entonces empieza a dejar de lado el individuo y a tomar en cuenta nada más toda esta red, todas estas subdivisiones. Entonces mis compañeras se van a encargar de explicar acerca del método sociológico y algunas ideas de Emil Durkheim, que nos habla acerca del funcionalismo y la educación. Preguntado por qué actuamos de tal manera como individuo o como sociedad. Esta pregunta la responde la disciplina de la sociología. ¿Pero qué es la sociología? La sociología es la disciplina que va desde el análisis de los encuentros entre individuos en la calle hasta la investigación de los procesos sociales globales, como lo es la migración. La sociología se encarga de investigar y del estudio de la sociedad humana. Dentro del marco histórico de la sociología encontramos a dos autores muy importantes: Auguste Comte, que es la persona que definió sociología como tal, la palabra, en su obra Filosofía Positiva, fue publicada entre 1830 y 1842, más o menos. Él publicó en esa obra la palabra sociología y la descripción como tal, pero antes de él está Henry de Saint, que fue el primero en interesarse científicamente por los fenómenos sociales. La educación puede definirse como un proceso donde se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Esa es la naturaleza de la educación. La educación no se transmite o produce a través solo de la palabra, sino que también está presente en diferentes ámbitos de nuestra vida, ya sean acciones, sentimientos o actitudes, ya que se pueden enseñar diferentes cosas y el aprendizaje está en todo momento. Entonces la educación o cómo nos vamos educando está en todo momento. Eh, ¿Cuál es el papel de la educación en la sociedad? Bertrand Russell decía o señala que la educación puede considerarse como una forma
donde hay una reconstrucción social, o sea, es una esperanza a la reconstrucción social. Es una herramienta donde se puede construir la sociedad o se puede educar a las personas que van a formar la sociedad del futuro. Es decir, se puede mejorar, se puede enseñar nuevos valores y ahí es donde está la reconstrucción social. El punto más alto que puede ser alcanzado, todas las fuerzas que guardamos en nuestro interior, realizarlas lo más completamente posible sin que éstas puedan dañarse entre sí. Esto puede sonar como una definición completa y adecuada para la educación, pero realmente no es así, ya que ésta se contrapone con una de las reglas de la conducta humana, que es la que nos ordena a dedicarnos a una tarea determinada y restringida. Como cada uno de nosotros posee ciertas aptitudes y respecto a esas aptitudes ciertas funciones. Entonces, pues es importante que nos centremos solamente en las funciones que nos corresponden, pero hacer esto no significa dejar a un lado a la sociedad. Como Emily Durkheim nos mencionaba, el ser humano está conformado de un ser individual y de un ser social, y el fin de la educación, según Durkheim, es el de crear un ser social. Entonces no tendría sentido eh, que se efectuara el ser humano fuera de la sociedad. Hablando de Talcott Parsons sobre la clase escolar como sistema social, nos menciona o nos da a entender que el sistema educativo ha venido a desempeñar un papel único gracias al proceso general de promoción cultural que se viene manifestando en la sociedad americana desde ya hace más de un siglo. El hecho de que la escuela se haya convertido cada vez más en el conducto principal a través del cual fluye el proceso selectivo, a la vez en que un órgano de socialización es normal en una sociedad cada vez más especializada y con un nivel general cada día más elevado. Esto quiere decir que la estructura del sistema escolar y el estudio de los modos en que dicho sistema contribuye al proceso de socialización del individuo, por un lado, a la distribución de los recursos